Vamos a leer entonces en la palabra de Dios nuestro Señor, lo repito, primero a los Corintios, capítulo número 6, verso 19 y verso número 20, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Primero a los Corintios está después de los Romanos, el libro de los Hechos, después de los Evangelios, y luego la carta a los Romanos, y luego está la epístola a los Corintios, la primera. Amén. Vamos al capítulo número 6 y leemos en el verso número 19, así de esta manera, en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Amén. Leamos todos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos todos a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Dios, hemos cantado, hemos también, Señor mi Dios, alabado y glorificado tu santo nombre. Hemos sido obedientes, Dios mío y Señor mío, a los principios bíblicos que nos has dejado, y te hemos manifestado hoy nuestra obediencia a través de nuestra fidelidad también. Hoy ha llegado el tiempo, Señor mi Dios, de que tú hables a nuestra vida con tu palabra que hemos leído. Con ella tú nos santificas. El poder de tu Santo Espíritu nos enseña para que al salir de aquí nosotros seamos mejor en toda obra que hagamos para la alabanza de tu nombre. Dios mío y Señor mío, haz tu perfecta voluntad y sea así el nombre santo tuyo exaltado y glorificado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos decimos amén. Amén. Siéntense, por favor. Hoy en este día, como siempre lo repetimos o lo decimos, seguimos en la continuidad de lo que ha sido nuestro plan de púlpito. El plan que todo este mes hemos estado hablando es simple y sencillamente hablar del Espíritu Santo, del Consolador, de Dios en nosotros, en nuestra vida. El día del domingo pasado, más bien dicho, se estuvo predicando y nosotros estuvimos viendo cómo Dios se nos regaló a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él nos dio el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, gracias hermano Oscar, es Dios. Entonces Dios se nos dio a nosotros como un regalo. Eso fue el énfasis más grande que le dimos a la predicación en la semana pasada. Dios nuestro Señor pues ahora nos quiere también dar a entender que lo que Él da, las cosas que Él obviamente nos ha regalado, Dios nunca se va a arrepentir de hacerlo. Dios es obviamente santo en su naturaleza, Dios no cambia. Por eso nosotros los seres humanos somos gente altamente bendecidas por Dios. Dios en todo lo que ha dejado en su palabra, principios bíblicos, nosotros al violarlos o al no obedecerlos, obviamente, nos hacemos rápidamente dignos de ser reprobados. Pero Dios en su bondad y en su misericordia sigue aún pacientes tratando y esperando por nosotros. Dios nuestro Señor es muy bueno. La humanidad nunca había estado en el plan de Dios tan grandemente como ahora. ¿Por qué? Porque dentro de esta dispensación llamada la gracia es cuando Dios nuestro Señor hace cosas formidables en nuestra vida, sin precedentes, cosas que nadie nunca las pudo haber hecho ni nos las pudo haber ofrecido en nuestra vida. Por eso hoy en este día yo le pido a usted que escuche con mucha atención esta predicación, que la lleve a su corazón y cuando esté allí le permita a este mensaje de la palabra de Dios fructificar en su vida. Dios nuestro Señor obviamente ha hecho cosas excepcionales, lo ha hecho desde el principio de la humanidad, lo está haciendo ahora y lógicamente lo seguirá haciendo hasta el día de la posteridad o el día del futuro en adelante. La Biblia dice en Romanos capítulo número 11 y verso 29, el apóstol Pablo hablando de lo que era la bendición a la que Dios había llamado a los judíos, a los hijos de Abraham, el patriarca. Dios nuestro Señor les dice a ellos, empezando desde el verso 1 en el capítulo 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Él contesta y dice, de ninguna manera, Dios no lo ha desechado.
Dios obviamente hizo algo para poderle dar entrada a la nación gentil, al reino de Dios. Por eso Él paró el reloj profético con Israel, porque Israel no le creyó, no quiso las bendiciones del reino absolutamente. Dios entonces permitió que nosotros, los que llaman la palabra de Dios, en la comparación y en el contraste, el olivo y las ramas naturales del olivo y las ramas silvestres del olivo, que somos nosotros los gentiles, las naturales son los judíos, Él obviamente expresa todo eso y lo explica. En ese contexto entonces llegamos nosotros hasta lo que es el verso 29, y en este verso 29 el apóstol Pablo le declara a la nación de Israel, a los judíos, a través de esta carta que es enviada obviamente a los romanos, pero que iba a quedar para toda la nación, que Dios nuestro Señor, todo lo que Él hace, Él no se equivoca, Él no lo retracta. Por eso dice, e irrevocables, porque irrevocables son los dones de Dios. O sea, Dios nuestro Señor lo que da, Él no viene y luego lo quiere recoger. Hace algunos años, algunas personas que estuvieron aquí en la iglesia, ellos creyeron en el diezmo y en la ofrenda, y luego venían y daban sus diezmos por ahí esporádicamente. Cuando el padre de familia se enojó conmigo porque yo no fui de acuerdo como él trataba a su esposa y a sus hijos, y lo quise corregir y se enojó conmigo y me dijo, me voy a ir de aquí. Yo le dije, no lo haga, porque este es un lugar donde usted, su esposa y sus hijos son bendecidos. Me dijo, no quiero más este ministerio, me voy de aquí. Y recuerdo que cuando se iba, se regresó y me dijo, oye, otra cosa, quiero que me regrese todos los diezmos que di. Entonces yo me reí, una risa obviamente de, no sé si de nervios, no sé, me reí así un poco y le dije, no, eso no lo puedo hacer, porque nosotros tenemos años fiscales, lo que entra ahí, si yo lo vuelvo a sacar, tengo que responder por ello. Pero qué triste es que nosotros, los seres humanos, sí tenemos esa facultad y esa cualidad. Nosotros nos arrepentimos de lo que hacemos, fácilmente cambiamos, somos gente mutable en todo tiempo. La vulnerabilidad que tenemos nosotros nos hace obviamente presa de ello, y Dios nuestro Señor no es así. Por eso el texto reza así de esta manera, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, todo lo que Dios le había dado a la nación judía o a Israel, Dios le dice, yo todo te lo he dado y esto es irrevocable. Lo que ya se dio, lo que ya se dijo de ti, lo que está obviamente en la palabra ya escrito desde la antigüedad para ti, todo eso se va a quedar contigo. Todo eso es para ti. El llamamiento de Dios a tu vida, no va a haber una nación tan grande en la historia como lo fue la nación de Israel. Ahora, nosotros, hermanos, somos ahora un pueblo nuevo, somos una nueva creación. No somos una nación definida. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia somos una iglesia cosmopolita. Cosmos de todo el mundo, polita de todos tipos de gentes. Por eso no se le puede decir a la iglesia que somos una nación. Somos un pueblo santo, obviamente. Nación santa en el sentido de que somos una nueva creación. Dios nuestro Señor, todo lo que Él ha hecho desde la antigüedad hasta ahora, Dios lo ha hecho y Él no se va a arrepentir. Dios a ustedes, a los que les dio el Espíritu Santo un día, Dios no se los va a quitar. Si no, ya se los hubiera quitado desde hace mucho tiempo. Sus vidas de ustedes estuvieran totalmente destruidas, y la mía también. Dios nuestro Señor, Él lo dice, y esta palabra es verdad, porque irrevocables son los dones, los regalos de Dios, las cosas que Dios nos ha entregado. Es irrevocable, el que lo tiene ya lo tiene. Le conviene que lo use para la gloria y la honra de Dios, que lo trabaje, que honre a Dios por lo que Él le ha dado. El llamamiento de Dios a nuestra vida ya nos llegó, ya somos de Él, ya Dios tenía todo preparado para bendecir así nuestras vidas. Ahora, en base a esto, entonces, quiero entrar en lo que es mi predicación, porque hoy nosotros vamos a entender en el título de este mensaje, simple y sencillamente, que nosotros somos un templo digno. ¿Qué es lo que nos hace dignos? Obviamente no es nuestra fuerza, nuestra razón, nuestro intelecto, nuestro dinero. A Dios no lo impresiona eso. ¿Qué es lo que nos hace pues entonces dignos para que Dios nos tome a nosotros, para que seamos el lugar de su morada? Es obviamente el sacrificio de Jesús, la ofrenda del cuerpo de Cristo, el derramamiento de la sangre que nos lavó, nos purificó y nos da ahora perdón de pecados, y con ello nos da a nosotros redención
salvación y una segura esperanza. Nadie de nosotros puede venir y decirle a Dios: tú me diste a mí el Espíritu Santo porque yo hice esto por ti, porque yo obviamente lo merecía así de esta manera. Nosotros no merecíamos nada, pero Jesús, el Señor de nuestra salvación, Dios en los días de su carne, cuando se manifestó a la humanidad, Él vino y hizo la obra de la redención. Es por eso que ahora nosotros podemos ser un templo digno. Ahora escuche bien, la palabra de Dios explica en el capítulo número 25 del libro del Éxodo, desde el verso número 1 hasta el verso número 9, en ese contexto Dios nuestro Señor le da a entender a Moisés que el deseo de él era estar no ausente, lejos del pueblo, sino en medio del pueblo. Y Dios nuestro Señor, habiendo librado a Israel de la esclavitud de Egipto y iniciando el peregrinar en el desierto, el deseo de Dios era no solamente tratar con un solo hombre, que la gente mirara su gloria, que se dieran cuenta que su presencia estaba allí. ¿Y qué es lo que pasa en este capítulo 25, iniciando del verso 1 en adelante hasta el 9? Dios nuestro Señor entonces le habla al pueblo y le dice, escuche bien, Jehová habló a Moisés diciendo, esto fue lo que le dijo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad y que la diere de todo su corazón, porque es para mí esa ofrenda. Esto sigue siendo hasta este día. Por eso yo aquí no ando regateando, hermanos, correteando a la gente. Aquí enseñamos a la gente a ofrendar y a diezmar. Y lo que no se hace de corazón no sirve para nada. Pero déjeme vuelvo a mi predicación. Dios entonces le dice a Moisés estas palabras. Dice: tú ve y habla con el pueblo. Dile al pueblo que yo pido algo de ellos. Y lo que yo pido, que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, tomarás para mí mi ofrenda. Enseguida habla el verso siguiente y dice: esta ofrenda obviamente que ellos iban a traer, que él iba a tomar de ellos, era oro, plata, y enseguida habla de algunos materiales como el azul, la púrpura, el lino fino, el pelo de cabras, todo eso, pieles y también pieles de tejones, de cabras, pieles cocidas, tejidas, especies para el aceite y para la unción, todo eso. El Señor también incluyó piedras de onice y piedras de engaste, piedras obviamente pulidas, talladas, hermosas. Y Dios dice: todo eso va a ser para la construcción del tabernáculo. Pero yo voy al verso 8 y verso 9. El verso 8 entonces declara: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese era el propósito. Dios no es pobre, nunca ha sido pobre, pero Dios nuestro Señor pone también a prueba nuestro corazón. Él tenía el deseo de estar en medio de su gente. Esto es lo principal de todo esto. Los ojos no han visto, ni los oídos han oído, ni ha subido al pensamiento del hombre lo que Dios tiene preparado allá en el reino eterno solo para los que lo aman. Quiere decir entonces que todo lo que se construyó aquí, amados hermanos, simple y sencillamente era el deseo de Dios de habitar cerca de su gente. El verso número 9 dice: conforme a todo lo que yo te muestro en el diseño, dice, del tabernáculo y del diseño de todos los utensilios, así lo vas a hacer. Dios dijo: esto es lo que yo quiero que se haga. Yo una vez estando en Israel me sorprendió mucho ver una réplica de lo que era el tabernáculo de Moisés. En la península del Sinaí, andábamos por ahí, conocí los árboles de acacia, llegamos allí y una gente, cuando llegamos y vimos lo que era una réplica del tabernáculo, yo quedé impresionado, la verdad, de verlo. Comencé a caminar alrededor del tabernáculo, mi esposa iba detrás de mí, otros hermanos. Yo siempre andaba muy pegadito al guía porque quería oír todo lo que él explicaba. Y él no nos dijo nada. Se van a sorprender cuando demos la vuelta. ¿Por qué? Porque entramos a los atrios del tabernáculo, entramos al lugar santo, pero de ahí tuvimos que salir porque ya no teníamos acceso hacia adelante, según obviamente estos hombres que lo llevan en el tour, los judíos. Pero cuando salimos íbamos dando la vuelta y cuando llegamos a la parte de atrás era un gran cristal que estaba cubriendo el lugar santísimo donde está el arca. Y cuando llegamos ahí, hermanos, yo me sorprendí. Maravilloso ver eso. Y si usted me dice: pastor, entonces usted está conectado todavía con eso. No, eso fue parte de la historia. Dios solamente quiso hacer algo para estar con aquel pueblo antiguo.
Hoy Dios habita o cohabita en una manera totalmente diferente. Y eso es a donde yo voy ahora con usted, para que usted vea que Dios nuestro Señor tuvo el gran deseo de regalarse a sí mismo, como dije el domingo pasado, a usted y a mí, para que lo tuviéramos en nuestra vida. El deseo es de Dios. Si hay alguien que verdaderamente quiere estar con usted, amada hermana, es Dios. Y con usted, amado hermano, es Dios. Y con usted, joven, y con usted, doncella, es Dios. Es Dios nuestro Señor. Ahora, en base a todo esto, dejando todo esto, si nosotros vamos hacia adelante en la palabra de Dios, voy ahora al primer libro de los Reyes. En el primer libro de los Reyes, el capítulo número 8, pero yo voy a ir al 9. El 8 les digo unas cuantas palabras para que pueda entender cuando llegue al capítulo 9 y verso 1. En el capítulo 8, obviamente, Salomón construye lo que David quiso construir, un templo para Dios. Dios no se lo permitió porque el hombre era hombre de guerra, sanguinario. Dios dijo, no, voy a darle ese trabajo a tu hijo Salomón, al que está lleno de paz. A él, a ese Shalom, yo le voy a dar este privilegio de que él venga y construya la casa para la habitación de Dios. Muy bien, la Biblia dice en ese capítulo 8 que vienen los sacerdotes, trasladan el arca, la colocan en el templo, la gloria de Dios cayó, los sacerdotes no podían ministrar, tuvieron que dejar el lugar, y en todo eso entonces Salomón viene y hace la dedicación del templo y dice claramente a Dios estas palabras. Él pensó y dijo, ciertamente habitará Dios entre los hombres cuando los cielos de los cielos no lo pueden contener. La palabra contener es tenerlo, retenerlo, apresarlo, tenerlo ahí cercado. Él dijo, los cielos de los cielos no lo pueden detener, mucho menos esta casa que yo he edificado. Pero Salomón entonces, en una oración que hizo, él oró por los nacionales, por los judíos, él oró también por los siervos, los esclavos, oró por todos los extranjeros, y él dijo, todas las veces que cualquiera venga y te busque a ti en esta casa, te va a encontrar. Cuando lo hace con oración, en el tiempo de la guerra para que lo libres, en el tiempo del hambre para que le des de comer, en el tiempo de la sequía para que le des lluvia, en todo el tiempo, todos los que vinieren y oraran aquí te van a encontrar. Vaya a su casa y lea estos capítulos, están hermosísimos. Y la palabra de Dios dice que Dios le contestó. Dios le habló, hermanos, y hizo cosas maravillosas. Y por eso vengo ahora en el capítulo número 9, empezando desde el verso 1. Escuche lo que dice, lea, ahí lo pusieron ya. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa del rey, o la casa real, ¿verdad? Y todo lo que Salomón quiso hacer, entonces viene el verso 2, vea lo que dice. Jehová apareció a Salomón la segunda vez como lo había aparecido en Gaboá. Y dice, y allá le apareció, y vea lo que Dios le dice, escuche bien. Y le dijo Dios, yo he oído tu oración y tu ruego que tú has hecho en mi presencia. Escuche bien, yo he oído tu oración y tu ruego que tú has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. ¿Por qué? Porque en el capítulo 8 dije, la gloria de Dios cayó. Dios la santificó con su presencia. ¿Oyeron bien eso, amados hermanos? O sea, esa casa, a más de ser hermosa porque era impresionante a la vista de todos los que la miraban, el verdadero valor de esa casa era que Dios la había santificado. Dios estaba allí. Dios nuestro Señor. El otro día me dice un hermano, ore por mí. Le digo, ¿por qué? Dice, el diablo me quiere. Le dije, no, nomás el diablo, hermano. No les voy a decir más. Entonces aquí dice, yo he oído tu ruego que tú has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, escuche bien, para poner mi nombre en ella, para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. En esta casa va a estar mis ojos y mi corazón todos los días. ¿No le parece esto un acróstico? Una similitud cuando se predicaba hace 3 domingos que Jesús les aseguró a sus discípulos en Mateo 28:20, no los voy a dejar solos, voy a estar aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O hace 2 domingos, no los voy a dejar huérfanos, como decía San Juan 14:18.
Vendré a vosotros, no los voy a dejar desamparados. Mis ojos van a estar aquí, mi corazón va a estar aquí, mi poder va a estar aquí, mi paciencia va a estar aquí, todo va a estar aquí contigo, adentro de ti, porque yo te he escogido para santificarte. En ese contexto, amados hermanos, veo que el tiempo se me va yendo bien rápido. En ese contexto, si seguimos leyendo, entonces Dios le dice a Salomón: yo santifiqué este templo, esta casa, voy a estar aquí, mis ojos van a estar aquí, mi corazón va a estar aquí todo el tiempo, todos los días. Ahora el verso 4 y 5, y de ahí me voy a brincar al verso 8 y 9. Dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando, y guardando mis estatutos y mis ordenanzas. Vea lo que dice el verso 5. Yo entonces, afirma Dios, afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón para que se siente en tu descendencia en el trono de Israel. No va a faltar. Ahora, el verso número 8 y el verso número 9, ahí habla y Dios le dice, obviamente en ese contexto: si tú obstinadamente te alejas de mí. La obstinación es grave, ¿eh? La obstinación es simple y sencillamente el deseo aferrado de alguien para hacer una cosa que no tiene que hacer, o que tiene que hacer. Y luego dice: si tú entonces obstinadamente te vas en busca de los dioses de donde yo los tomé y yo los saqué, Dios le dice: yo voy a abandonar esta casa. Esta casa se va a quedar sin mi presencia. Esta casa no va a tener la gloria con la que ahora la ves. Esta casa no va a tener eso para que la gente venga y la admire. Es allá donde vamos a ir con este mensaje. Por eso el verso 8 dice: y esta casa que estaba en estima, entonces yéndose la gloria de Dios, saliendo la presencia de Dios. Entonces por eso es este contexto: y esta casa que estaba en estima, cualquiera pues que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho Jehová esto en esta tierra o en estas gentes? O sea, se van a admirar. ¿Sabe quién se admira? La persona que lo sonsaca para que usted peque. Después va a ser el primero que lo va a acusar, va a ser el primero que lo va a denigrar, va a ser el primero que lo va a menospreciar. Y dice el Señor: si tú, Salomón, te alejas, toda tu descendencia, la gente de Israel va a sufrir, todos, porque a ti te conviene. Y la parte obviamente de este pacto condicional es de que tú te mantengas sirviéndome a mí, guardándote para mí. Eso asegurará que tu trono, tu descendencia, tu familia siempre encuentre un lugar en el trono de Israel. Pero si tú te alejas, te obstinas para irte al mal, entonces vendrá la vergüenza, vendrá la confusión, vendrá todo el mal, vendrá todo el desfavor de Dios. Cuando Dios no está en nuestra vida, hermanos, todo falta. Cuando Dios está con nosotros, todo lo tenemos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en ello? ¿Sí o no? Amén, esa es la verdad. Yo no estoy aquí para acusar a nadie, pero estoy aquí para decirles esta gran verdad a todos. Y esa es la verdad. El verso 9, entonces la gente que se va a asombrar allá dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios. Esa es la condición. Dios dijo: no me dejen. Por eso familias se destruyen, casas se destruyen, vidas se destruyen, ministerios se destruyen. Por dejar a Dios. Jesús lo dijo: si ustedes no permanecen pegados a mí, nada van a poder hacer. En San Juan 15, verso 3 y verso 5. Nada van a poder hacer. Ahora dice: y por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por esto ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. O sea, hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios nuestro Señor es el más grande interesado de que a todos los que Él ha amado y ha salvado, porque han creído en Él, lo han recibido y lo han aceptado como Salvador, como Señor. Dios nuestro Señor nos regaló ese precioso don, el regalo de Él, el Espíritu de Él, para que estuviera en nosotros, en nuestra vida, amados hermanos. Hoy tenemos que tener mucho cuidado. Hoy tenemos que tener nosotros simple y sencillamente sinceridad ante Dios, haciéndonos una clara introspección dentro de nuestra vida y evaluarnos y decir qué es lo que estamos haciendo. Recuerdo que hace algún tiempo mi esposa platicaba con una persona
Y esta persona le dijo a mi esposa: mira, hermana Elizabeth, yo no hago esto, yo no robo, no mato, no adultero, no digo malas palabras, no me meto en la vida de nadie, no esto, no lo otro, no aquello, y un montón de cosas. Y yo oyendo a mi esposa, y le digo a mi esposa, cuando ella terminó, le digo: ¿y qué le dijiste tú a esta persona? Dice: nomás le dije una cosa. ¿Qué le dijiste? Que ella no necesitaba tener toda esa cosa mala de basura en su vida, que simple y sencillamente lo que tenía era suficiente para hacerse acreedora de todo un mal venidero. Y mi esposa le dice: qué bueno que no tiene nada de eso, pero tiene algo sumamente malo en usted: incredulidad, no puede creer en Dios. Dios le estaba diciendo al pueblo: en el momento que tú dejes de creer en mí, de confiar en mí, que yo soy el que te sustento, el que te guío, el que te guardo, el que te libro, el que hago todo, conforme a la oración que hiciste allá, Salomón. Por eso cuando usted vaya y lea, se va a dar cuenta de todo lo que oró Salomón. Y apropie eso para su vida. Señor, cuando venga la escasez, yo voy a orar a ti, tú me vas a dar. Señor, cuando venga la enfermedad, voy a orar a ti, tú me vas a sanar. Señor, cuando venga la confusión, voy a orar a ti, y el enemigo tú lo vas a hacer huir. Pero no dice: si tú te alejas. Este es el pacto condicional. ¿Sabe usted que dentro de la Biblia hay pactos condicionales e incondicionales? Este es un pacto de condición. Si tú haces esto, por eso yo no estoy de acuerdo con muchos predicadores que dicen: no, el Señor nuestro Dios no nos pone condiciones. Eso no es verdad. La Biblia está llena de condiciones, y ahorita vamos a ver adelante. Por eso ahora voy al libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 24 y 25, y escuche bien, no me voy a contradecir en lo que estoy diciendo, escuche bien, ¿ok? En esta porción el apóstol Pablo, estando en Atenas, él dijo estas palabras a los atenienses, a los hombres filósofos, a los que estaban allí, a los epicúreos, a las gentes que eran conocidas entre el pueblo, a los estoicos. Él estaba allí para enseñar el reino de Dios. Y cuando él obviamente les habla a estas personas, él les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por las manos humanas. Ahora usted me va a decir: entonces, ¿qué, pastor? Aquí no habita Dios. Yo le voy a decir la verdad. Dios no quiere y tiene por estima esas cuatro paredes, ese techo, estas sillas. Dios aquí se hace presente porque aquí se reúne la iglesia, su cuerpo, nosotros. Porque si Dios anduviera buscando un bonito lugar, amados hermanos, se fuera al Capitolio, a Los Pinos, en el DF, a la Casa Blanca, a las mansiones de los ricos con mármol. Aquí no. Pero Dios obviamente, lo que está diciendo esta porción de la escritura era porque el apóstol Pablo miró a los atenienses y les dijo a él que él miraba que ellos eran muy religiosos. Y dice: y pasando por los santuarios, miré muchas deidades, tenían dioses de todos. Es allí donde viene y él ve en el nicho vacío la inscripción: al Dios no conocido. Él solamente les quiere dar a entender: esto que ustedes están adorando ahí, eso no es Dios. Por eso en ese contexto los lleva adelante. Ustedes no pueden comparar o hacer semejante la divinidad de Dios al oro, la plata, la piedra, la madera, al pensamiento de los seres humanos. Amén. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Ahora, este Dios dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, nosotros no podemos decir que Dios ama más este lugar que a usted mismo. No. Esa no es la verdad. El templo digno de la presencia de Dios, el templo digno, amado hermano y amada hermana, somos nosotros, cada uno como individuos. Y todos como iglesia. Denle un aplauso de veras al Señor, ¿sí o no? Todos, también los de Inclan. Amén. ¿Verdad que sí? Dios obviamente eso es lo que quiere. Ahora, tenemos que entender el contexto de lo que nosotros leímos en 1 Corintios 6. ¿Qué era lo que estaba hablando el apóstol Pablo en esta porción? El apóstol Pablo estaba hablando y les estaba diciendo a los hermanos de Corinto que era obviamente una provincia romana. O sea, ese lugar había sido conquistado por Roma, la presencia romana estaba allí, la cultura romana estaba allí. Y dentro de la cultura romana obviamente ellos tenían una mentalidad. Para ellos era comer y beber y tener placer y darle gusto al cuerpo, que al cabo mañana vamos a morir. Esa era la mentalidad.
Por eso desde el verso 12 hasta el verso número 19 donde leímos, simple y sencillamente en esa porción el apóstol Pablo quiso enseñarle a los hermanos para refrenar el pensamiento romano. ¿De qué? De que todo ellos lo podían hacer. Y el apóstol Pablo les dice, tienen que pensar si es verdad que todo es lícito, pero tienen que darse cuenta si eso, en lo que tienes libertad, te va a destruir, te va a alejar de Dios, ¿sí o no? Vean lo que dice, todas las cosas me son lícitas, él lo dice, hablando en su persona. Pero vean lo que dice, mas no todas convienen. O sea, él podía irse, él podía tener como los romanos una mujer aquí, una mujer allá, o la mujer podía tener un hombre aquí un rato, al rato podía tener otro hombre por allá. Y en ese es el contexto de lo que habla esta porción de la Escritura. Ahora, escuche, él dice, pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Ahora vea, voy a ir en el verso 13, 14 y 15 bien rápido, porque me voy a detener en el 15. Las viandas para el vientre y el vientre obviamente para las viandas. O sea, lo que se come solamente llega al vientre. Y el vientre es para lo que se come, eso es lo que dijo, no hay nada de ciencia en eso. Pero ahora escuche, cuando él habla de esto dice, pero tanto como a las otras, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. O sea, Dios un día va a acabar con eso, la comida y el cuerpo. Y lo dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. O sea, así como hay una relación, ¿a dónde se va la comida que usted come? Al estómago. ¿Para qué es el estómago? Para recibir la comida que comemos. Entonces en eso, vamos atrás, hermano Alfonso. Entonces en eso es lo que el apóstol dice. Por eso habla y dice, por tanto dice, como al uno y al otro lo destruirá Dios. Ahora escuche, Dios va a destruir un día al cuerpo, Dios va a destruir un día la vianda, eso va a dejar de ser. Y luego dice, escuche bien, dice, pero tanto al uno y al otro los destruirá Dios. Ahora dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, no es para eso. El cuerpo no es para eso. Por eso insiste, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Dios nuestro Señor, a todos nosotros los seres humanos que Él ha redimido, Él quiere este cuerpo, Él ama este cuerpo, anhela este cuerpo para hacer su morada en nosotros. Por eso el verso 14 dice, y Dios dice que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. Ese es el plan de Dios, de que nosotros un día seamos resucitados y todo eso. Pero ahora vea el verso 15, dice, ¿no sabéis, esta es la pregunta, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera o de una mujer de la vida, una prostituta? Él dice, de ninguna manera. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Como la cultura romana, como la gente que no tenía a Dios, como la gente que no honraba a Dios. No me conviene, esto me va a separar. Esto un día Dios lo va a destruir si no lo guardo. Vean ahora, vuelvo, digo, vea, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Él dice, de ningún modo, no puede ser posible eso, no tiene que haber manera. Verso 16, o no sabéis, este es el asunto hasta el verso 17, o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces por eso en el verso 17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con el Señor. El Señor nuestro Dios se une a nosotros, nosotros nos unimos a Él porque le damos al Señor nuestro Dios lugar en nuestra vida. Él se nos regaló, lo aceptamos, te quiero, te voy a tener aquí. Mi corazón sea lleno, Señor, de ti, tú reina en mí, tú te entronas en mi corazón, yo soy uno contigo. Uno en pensamiento, uno en deseo, uno en propósito, como cuando se casan las parejas, el hombre y la mujer, el ser una sola carne. Ese es el asunto, amados hermanos. Ahora, vea usted que para este pecado de la fornicación, muchas veces, muchos de los pecados que están en la Biblia, nos dice el apóstol Pablo y Pedro y Juan cómo confrontarlos. Pero en la única manera de poder confrontarlos huyendo. Por eso el verso 18 dice, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Y eso es lo grave de este asunto.
El que fornica contra su propio cuerpo fornica. Por eso ahora viene el verso 19 que habíamos leído y escuche bien lo que dice. Vean lo que el apóstol le da. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está o tenéis dentro de ustedes, el cual no es vuestro, es solo de Dios? Entonces ahora, porque Dios nos ha dado el regalo, nos ha dado también la responsabilidad y el compromiso de que nosotros lo honremos. ¿Sí o no? Ponga el verso 19, hermano Alfonso, por favor. El verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? O sea, ese cuerpo ya no es suyo. Este cuerpo no es mío. Por eso usted no tiene el derecho de hacer con ese cuerpo lo que usted quiera. Dios nos dice: este es el templo que yo ahora habito. Esta es la vida que yo ahora voy a poseer para tener. Eso es mío ya. Yo lo compré. Yo lo compré. Por eso dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro. Por eso usted y yo tenemos que cuidar de este cuerpo. Y muchos nomás solamente se enfocan: oh, duerme bien, come bien. Eso está bien, es parte de cuidar el cuerpo. Pero además de eso, amados hermanos, esa es una prédica de ahora, de los últimos años. Los antiguos entendieron que cuidar el cuerpo era no darlo a la fornicación, era no darlo al pecado, a la inmundicia, a la maldad. Ahora yo no estoy en contra de que hay que cuidarlo. El que pueda hacer ejercicio, hágalo, pero no se clave en eso. Y en lo de Dios, bien flojo, bien floja. Digo esa palabra y a alguien no le gusta. Y luego digo, como decimos los mexicanos, y otros levantan la ceja. Pues ya no sé ni qué. Andaba en Costa Rica y dije allá, como decimos nosotros, a los flojos en mi país, dijimos la palabra. Y el que iba manejando casi suelta el volante. ¿Qué dijo? Y yo lo repetí. Nunca diga esa palabra, aquí eso es pecado. Se va uno al infierno con eso. Pero Dios me ayude, vuelvo a lo que estoy. Hay que hacer ejercicio, sí. Hay que comer bien, sí. Hay que cuidar el templo de Dios, sí. Pero no solamente en eso. Hay que cuidar la vista, hay que cuidar los oídos, hay que cuidar la mente, hay que cuidar el corazón, hay que cuidar el cuerpo, ¿sí o no? ¿Alguien está conmigo de veras en esto, amados hermanos? ¿Sí o no? Ese aplauso es para el Señor. Señor, es para ti, para la alabanza tuya. Porque tú eres el único santo, bueno y digno, Señor. Sí, esa es la verdad. Ahora, en el verso número 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra glorificar es darle a Dios gloria. Gloria en el modo como vivimos, en el modo como somos, en el modo simple y sencillamente como nosotros, hermanos, nos estamos dedicando a Dios. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 hasta el verso número 17, la palabra de Dios, o 16, la Biblia nos dice a nosotros, nos dice claramente el apóstol Pedro qué es lo que nosotros tenemos que hacer allá, cómo es nuestra vida, cómo debemos de estar. Por eso dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fájese bien en su forma de pensar. Ya no el cinturón acá, ya no el cincho, ya no el cinto que usaban los antiguos antes. No, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo la salvación que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Como a hijos de Dios, obviamente, como a hijos obedientes, dice el verso 14, como a hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. No más. Antes estábamos en la ignorancia de nuestra mente y de nuestro corazón. Hoy no estamos ignorantes. Hoy no puede ser ignorante el que Dios ya le dio su amor. Hoy no puede estar ignorante al que Dios lo tomó y dijo: te voy a dar el poder, el don de mi Espíritu Santo, que te va a guiar a la verdad y a la justicia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No podemos estar ignorantes. Antes sí, el antes, hermanos, éramos así. Ahora el después no somos así. El verso 15 dice: sino como aquel, obviamente, que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Separados para Dios, en mente, en corazón, en pensamiento, en deseo, en propósito, en todo.
en toda vuestra manera de ser, de vivir. Ser santo para el Señor. El verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, hay que conducirnos en esta vida con mucho temor, con mucha sabiduría, dice el verso 17, con mucho entendimiento, con mucha razón, hermanos. Vea, léalo conmigo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinar. Hay que tener ese temor reverente hacia con Él. Hay que decirle al Señor, Señor, yo no quiero pecar. ¿Sabe usted una de mis oraciones? Le voy a compartir algo personal. Y usted va a decir, bueno, ¿el pastor está seguro? ¿Sí o no está seguro? Estoy seguro de lo que soy y lo que tengo. Pero ¿sabe cuál es una de mis oraciones diario, en la mañana y en la noche? ¿Sabe cuál es? Señor, yo quiero llegar contigo. Creo lo que viniste a hacer a este mundo. Creo que tienes un reino en la eternidad preparado para nosotros. Creo que en ese reino hay una mansión para mí. Creo que es un reino de luz, de poder, de gloria, de paz. Creo, Señor, yo quiero estar contigo. Señor, yo quiero estar contigo. Y no creo que sea una mala oración. Es una oración declarándole al Señor, espero lo que tú me prometiste. Espero, Señor mi Dios, que mi debilidad, mi vulnerabilidad, mis pecados, mis faltas, mis errores no me priven de toda esa gloria y bendición que viniste a dar. ¿Sí me entienden, amados hermanos? Ven entonces ahora que debemos de ser santos. ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios. Somos donde habita Dios. Por eso ahora nuestra vida se ve esplendorosa. Muchos creen que cuando su vida comienza a prosperar y todo y para allá y para acá es porque somos bien inteligentes. No, hermano, es porque Dios es el que da todas las cosas. Ese es el Señor nuestro Dios. Es Dios el que nos concede todo esto. Ahora escuche, si voy nuevamente ahora, 1 Corintios 3, quiero ir al verso número 15, 16 y 17. Y vea usted lo que el mismo apóstol Pablo vuelve a decirle ahora a la gente. Y escuche bien esto, porque hay una condición también. Dios nuestro Señor sigue condicionando, condicionó antes, condiciona ahora y condicionará después. Vea en 1 Corintios 3:15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y luego dice el verso 16, dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis eso? El apóstol les dice, si ustedes son los templos de Dios, van a querer edificar y sobreedificar, y no con lo que puede ser perecedero, con lo que se quema, como la madera, como la hoja, el heno. No, ustedes van a querer sobreedificar su vida. El fundamento está puesto, ese es el contexto anterior de esta porción de la escritura. El fundamento está puesto, es Cristo. Y si alguno edifica en este fundamento con oro, plata o piedras preciosas, y después el otro contraste de lo que se quema, la plata, el oro y las piedras preciosas no se queman, se purifican con el fuego. Él dice, la obra va a sufrir. Entonces nosotros, los que somos el templo de Dios, que podemos pensar bien, obrar bien, vivir bien para alabanza de Él, hay que hacerlo porque tenemos todos los recursos. Por eso ahora dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabéis? Obviamente ellos lo sabían como lo sabemos hoy nosotros. Ahora vea el verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios destruirá a él también. Así de fácil. No ocupamos darle mucha vuelta al asunto. O sea, lo mismo que Dios le dijo a Salomón, si tú permaneces en lo que yo te digo, mi gloria va a estar aquí, mis ojos, mi corazón sobre esta morada, sobre este templo. La gente lo va a admirar, la gente se va a asombrar, la gente va a hablar bien de ello. Pero si tú te obstinas y te vas para otro lado, vas a fracasar tú, tus hijos, tu casa, la nación entera. Y la gente tendrá libertad de abrir su boca y hablar en verdad. Qué desgracia en la que están ahora por haber abandonado a su Dios. Yo no voy a decir que me río de los predicadores. ¿Sabe que tengo una gran responsabilidad? Porque hay gente que dice, no, tú dale. En estas iglesias son muy exagerados. Yo no le veo nada de exageración a esto. Al contrario, hay que ser prudentes, conscientes. Hay que estar sobrios en esto.
Vea, este es Dios en su palabra. Todas las Biblias dicen esto, inglés, español y también las que están en chino. ¿Sí o no, hermano Oscar? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Por Él haberlo santificado, por Él haberlo llenado, por Él haberse dado a nosotros, a nuestra vida, amados hermanos. Ven, Jorge Luis, mi hijo, ya se me acabó el tiempo otra vez. Qué cosas, no entro ni al sermón. Pero creo que he dicho algo, ¿verdad? Creo que ya pudimos entender. Ahora vea, voy a brincar y voy a irme a 3 citas más en lo que viene Jorge Luis. Efesios 4, verso 25 al 29. Escuche, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Y vea cómo uno puede afligir al Espíritu Santo de Dios. Cómo uno lo puede entristecer. Cómo uno simple y sencillamente puede hacer mal en la vida. Ahora, vuelvo a lo que dije al principio. Los dones de Dios son irrevocables. Hoy en el tiempo de la gracia, Dios nuestro Señor nos ha bendecido de tanta manera, tan sin precedentes, para que nuestra vida esté en el éxito, camine en éxito y termine en éxito. Y el éxito, hermanos amados, es poder estar con Él un día, gozar de la bendición eterna. Por eso ahí estaba leyendo en Efesios, toca bajito Jorge Luis por favor, dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, enójese, pero no peque, porque la ira, hermanos, es mala. Aunque esto se refiere más a los matrimonios, no es cierto, es para todos. Es para el joven, es para el adolescente, la hermana, el hermano, para el pastor, los ministros, todo mundo. Aírese, pero no peque. O sea, tiene libertad para enojarse. Pero que se le salga un tornillo, ¡puf! Se sale el vapor, se mete otra vez su tornillito para atrás. Eso era para que ni deis lugar al diablo. El verso siguiente, el 28, dice, el que hurtaba, el que robaba, eso es hurtar. No robe más. No hurte más, sino trabaje haciendo con sus propias manos lo que es bueno para que tenga, para que pueda compartir con el que padece necesidad. El verso 29 y voy hasta el 30. Escuche, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino aquella que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, los oyentes, la gente que nos ve, la gente que no nos conoce. Estábamos en un lugar, mi esposa y yo, hace 2-3 días, y después de la prédica, de las palabras y todo, hermanos, se terminó todo y terminamos. Yo estaba ahí bañado en sudor y ya sabe cómo sudo en veces cuando grito mucho. Y viene una mujer que era visita en la iglesia, ¿verdad, hermana Elizabeth? Y viene y me dice, se paró enfrente de mí, se me quedó mirando y me dice, le quiero pedir algo. Le dije, sí, dígame. Yo dije, ¿va a querer que ore por ella o algo? Y me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Y yo le dije, sí, pero ahí estaban un montón de esposas de pastores. Y yo luego reaccioné, la mía estaba como de aquí a la bocina. Y grité yo, ¡Jani! Nada, casi me saco un zapato y le tiro, hermanos. ¡Jani, mi hija, mi amor! No me oía. Y estaba una hermana junto a ella y le digo. Y ya le hablan a mi esposa y le digo, ven. Y la muchacha, señora, joven, me abrazó. Y me abrazó bien. Sí, me tenía bien abrazado. Y yo puse mis manos en su cabeza y comencé a orar así de lado. Y ya cuando viene le dije, mira, aquí está mi esposa, ella también la va a abrazar a usted. Y yo me quedé pensando y dije, ¿qué movió a esta persona a que viniera y me diera un abrazo? ¿Qué movió a otra persona estando allí comiendo para que llegara y me abrazara allí donde estaba? Y luego viene otra niña, viene y me abraza y me da un beso en el cachete. Y yo volteo y le digo, ¿y tú cómo te llamas? Y ya me dijo y le doy un beso en el cachete. Y sabe que yo al haber hecho mi prédica digo, entonces quiere decir que el Espíritu de Dios nos ayuda para dar gracia a los demás. Eso es lo que dice la Biblia. No solo le quería decir que alguien me abrazó, no. Y ya después yo me saqué para un ladito y dejé a mi esposa con la señora ahí. Y yo orando y le dije, ay, tente la abrazada. Mucho tiempo, mija. Y después viene la mujer y me dice, ¿sabe una cosa? Dice, todo lo que dijo, todas las palabras, todo es para mí.
Pues gloria a Dios, siga viniendo, siga viniendo. Sí, dice, yo soy nueva aquí. Pues siga viniendo. Mire, ya se dedicó este lugar para la gloria de Dios. Aquí este es un lugar de refugio, un lugar de esperanza. Venga, Dios le va a dar, porque dice, algo tienen ustedes. Dios se lo va a dar a usted cuando usted lo acepte, cuando crea en Él, cuando se arrepienta, cuando venga. Dios se lo va a dar a usted. Es el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que dice, hermanos, esto. Ahora, vea que cuando miramos, dice, a fin de dar gracia a los oyentes, para edificar, para hacer, y lo dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este texto a mí me duele. Este texto a mí me molestaba. Y yo dije, Señor, ¿por qué pusiste en tu palabra que nosotros los seres humanos vulnerables, limitados, imperfectos, podemos hacerte tanto daño a ti? El daño de entristecerte, Señor, afligirte. El daño, Dios mío, de contristarte. La palabra afligir es una cosa, contristar es mucho más elevado. Es una tristeza amplia, grande, profunda, lo que le podemos causar a Dios. ¿Y sabe cómo? Con palabras deshonestas, robando, hablando mal, teniendo discordias, como dicen los contextos. Eso es exactamente. Por eso en el verso 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, quítese toda maledicencia y toda la mala malicia. Quítese todo eso, porque eso entristece al poderoso Espíritu de Dios. Y si nosotros, amados hermanos, vuelvo ahora a mi título, somos nosotros un templo digno de Dios. Él nos hizo dignos. Él fue el que vino a nosotros. Él fue el que nos amó, nos perdonó habiéndonos salvado. Ahora nos dio esperanza. ¿Qué es lo que tenemos que ser nosotros para seguir siendo ese templo digno? Solamente ser de Él, vivir para Él y hacer todo por Él. Solamente. No podemos hacer otra cosa. Vivir haciendo su voluntad, viviendo para agradarlo, sea en obras o en palabras, como siempre lo digo, como es Colosenses 3:17. Y todo lo que hagáis en obras o en palabras, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, Dios nuestro Señor, Él nos pide a nosotros, Romanos capítulo número 8, hermano Alfonso, versos 6 al 9, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque no se puede sujetar. Entonces el apóstol declara y dice, Él no se puede sujetar la carne a las cosas del Espíritu. Hay enemistad allí, como dice Gálatas 5, 16 y 17. Pero lo importante es el verso 8 y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A ese Dios que lo eligió a usted para que su gloria de Él, su amor, su poder, su grandeza habitara en usted. Yo recuerdo que hace años una organización de gente que andaban en las casas diciendo, ustedes son unos ineptos, tontos, nos dijeron a todos los que estábamos ahí. Y yo apenas estaba agarrando unos cuantos estudios. En ese tiempo yo era una persona diferente en palabras, en pensamientos, en todo. Y yo volteaba a ver a los demás y yo dije, en cuanto el pastor de ellos se pare, yo también me paro y yo le ayudo. Y miré que nadie se paró y dije, pues yo solo. Y nos pusieron, hermanos, de cabeza y dijeron, ¿dónde está el cerebro? ¿Cómo de que son templos del Espíritu Santo? ¿Dónde cabe esa idea? Yo no sabía nada. Pero hoy le puedo decir a quien dijo esa vez esto, sí somos, Dios lo dijo y Él lo ha cumplido. Él dio su Espíritu Santo como don de regalo para que morara aquí, para que se entronara aquí, en el lugar donde residen las emociones y los pensamientos y los deseos y las acciones, que es el corazón. Hoy sí puedo decirles, porque hoy sí sé y no estoy tonto, estoy en el momento mejor de mi vida, donde lo conozco por revelación y entiendo, habiendo discernido esta gran cosa. Si somos templos de Dios, morada de Dios por su Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice el apóstol Pablo entonces en el verso número 8, lo vuelvo a decir, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se puede, amados hermanos, ser el templo de Dios y estar conectados todavía con lo que antes era el pasado. El verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él, sencillamente. No es de Él. Así de fácil. Hoy usted se tiene que asegurar, y yo, de que el glorioso Espíritu del Señor que mora en nosotros no sea contristado, no sea entristecido, y dejando todo lo que nos pueda apartar de Él, de su poder, de su amor, de su gloria, de su santidad, de su grandeza. Hoy es el día, hermanos, en que tenemos que recapacitar. Hoy es el día, porque este puede ser un momento crucial para nosotros, y decirle a Dios nuestro Señor: Señor, voy a vivir solícito en hacer tu voluntad. Voy a vivir creyendo, mi Dios, que tú me tomaste, y que si algo hay de gloria y de poder y de grandeza en mi vida, es porque tú moras en mí, porque tú estás en mí, porque tú te regalaste a mí. Si soy entonces un templo digno de Él, de su presencia. Pónganse de pie, por favor, y con esto voy a terminar. Hermano, póngame por favor Santiago 4, versos 4 y 5. Y vea, el contexto de lo que leímos en 1 Corintios 6, 19 y 20 hablaba obviamente de la fornicación. Un pecado que daña, que destruye, que corrompe. Un pecado que va a hacer grandes estragos en la vida de la persona. Pero aquí hablamos ahora, Santiago dice: oh almas adúlteras. Obviamente le estaba hablando Santiago a los hermanos, a la iglesia, a través de la carta. Y les dice: almas adúlteras. ¿Por qué? Porque les está hablando a los hermanos adúlteros. Pero no les está hablando a los adúlteros sexuales. Les está hablando a los adúlteros espirituales. Por eso dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, siguiendo su corriente, como dice 1 de Juan 2, 15 y 16. Cualquiera que quiera ser pues amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y el verso 5 es donde yo me quedo. Y ojalá y usted sienta en su corazón venir a este altar y hacer una oración con Dios, diciéndole: es verdad, Dios, recibo esta palabra. Y si no la recibe, venga y dígale en el altar que no la quiere. Dígale que no es de acuerdo. Dígale que no la acepta. Porque hay una u otra cosa, no se quede en medio. Los tibios Dios los vomita. Y el verso número 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? ¿Dónde está la confirmación de que alguien me ama, me quiere y quiere que me guarde para Él y que viva para Él y que sea el deseo de Él en mí? Está aquí. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Escuche bien: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él quiere estar aquí, solamente Él, y no nos quiere compartir con nadie. Pregúntele a alguien, a mi esposa, si ella me quiere compartir con alguien. Iba a decir nombre, como decimos los de Ameca, nombre. Pregúntenme a mí si la quiero compartir con alguien. Y pregúntenle al más lento de la iglesia: ¿usted se animaría a compartir? Entonces, nombre, como dice el pastor. Pues Dios dice: yo los anhelo celosamente. No los quiero compartir con nadie. No los quiero compartir con el pecado. No los quiero compartir con la inmundicia. No los quiero compartir con la maldad. Quiero que sean solamente míos. Yo quiero llenar toda tu vida. Yo quiero ser el único. Quiero reinar. Quiero estar allí. Quiero que me reconozcas, para que seas entonces para mí un templo digno de mi presencia. Alguien que esto conmigo en esta hora. Los que están agradecidos, los que nos hemos equivocado, todos podemos encontrar un lugar en este altar. Todos, para agradecerle a Dios, bendecir su nombre, exaltar la grandeza de su amor. Venga, busque un lugar, no se quede en su lugar. Venga y dígale: Señor, recibo esta palabra. Edifícame, bendíceme.